Hay quienes desprecian tu silencio hasta que empiezas a hablar, menosprecian tus sueños hasta que comienzas a alcanzarlos y rechazan tu existencia hasta que tus logros los obligan a mirarte. El mundo está diseñado para que aquellos que avanzan enfrenten resistencia no del enemigo declarado, sino de quienes alguna vez llamaste cercanos. La envidia no nace del odio puro, sino del reflejo insoportable de sus propias debilidades cuando te ven elevándote. Tu progreso les duele porque les recuerda lo que ellos no se atrevieron a intentar. Muchos preferirían verte estancado, cómodo en la mediocridad, porque tu inmovilidad les da consuelo. Pero cuando decides moverte, cuando decides conquistar lo que te pertenece, algo en ellos se quiebra. Ahora déjame un comentario diciéndome desde qué región del mundo estás viendo esto, porque tu presencia aquí ya es una señal de tu despertar. Yo, Maquiavelo, he descubierto que el verdadero poder no radica en tener a todos de tu lado, sino en saber que mientras más alto subas, más incómodos estarán los que se quedaron abajo mirándote ascender. La primera verdad que debes grabar en tu mente es esta. No todos quieren tu bien, aunque finjan aplaudirte. Existe una categoría humana que solo puede existir en la comparación. Gente que mide su valor, no por lo que construye, sino por lo que los demás no han logrado. Estas personas necesitan tu fracaso para sentirse exitosas. Requieren tu caída para confirmar que su estancamiento está justificado. Cuando comienzas a avanzar, destruyes el espejo en el que se miraban con tranquilidad. El progreso ajeno es un espectáculo insoportable para quien ha decidido rendirse. No es que te odien personalmente, es que odian lo que representas. La posibilidad de que el cambio sea real, de que la transformación esté al alcance de quien decide tomarla. Tu movimiento les demuestra que sus excusas eran mentiras, que su comodidad era cobardía disfrazada de prudencia. Por eso, cuando empiezas a destacar, sentirás como aquellos que antes te ignoraban, ahora te observan con una mezcla de curiosidad y resentimiento. La naturaleza humana está programada para buscar equilibrio en la mediocridad colectiva. Cuando alguien sobresale, rompe ese equilibrio y genera incomodidad. Las personas promedio no soportan que uno de los suyos abandone el rebaño, porque eso implica que ellos también podrían hacerlo, pero eligieron no hacerlo. Tu éxito es la evidencia viviente de su cobardía, y eso es algo que nunca te perdonarán. No esperes comprensión de quien nunca tuvo el coraje de intentarlo. Aquí radica la primera lección del poder. Acepta que tu crecimiento generará rechazo. No lo temas, no lo evites, simplemente acéptalo como parte del precio que pagas por elevarte. Los grandes líderes, los conquistadores, los visionarios, todos enfrentaron la misma realidad. No fueron amados por todos, fueron respetados por quienes importaban y temidos por quienes no pudieron seguir su ritmo. La popularidad universal es el premio de los mediocres, el respeto selectivo es la recompensa de los excepcionales. Cuando decides avanzar, estableces una línea divisoria invisible entre quienes están dispuestos a crecer contigo y quienes prefieren verte caer. Esta separación es dolorosa al principio, especialmente cuando descubres que personas en las que confiabas pertenecen al segundo grupo. Pero es necesaria. No puedes cargar con el peso de quienes no quieren caminar. No puedes detenerte a consolar a quienes te atacan por moverte. Tu misión es seguir, y eso implica soltar a quienes no pueden o no quieren acompañarte. El mundo está lleno de espectadores que critican desde la tribuna. Nunca han pisado el campo de batalla, nunca han arriesgado nada, pero se sienten con derecho a juzgar cada paso que das. Estas personas son ruido, distracción, interferencia. Tu deber es aprender a filtrarlas, a ignorar sus voces, a seguir avanzando
mientras ellos se ahogan en su propia amargura. Porque la verdad es simple. Quien critica tu avance nunca tuvo el valor de intentar el suyo. La envidia disfrazada es más peligrosa que el odio declarado. El enemigo obvio es fácil de identificar, pero el envidioso sutil se esconde detrás de sonrisas falsas y palabras dulces. Te dirá que te apoya mientras secretamente espera que tropieces. Te felicitará por tus logros mientras internamente desea que fracases. Aprende a leer entre líneas, a detectar la falsedad en los gestos, a distinguir entre quien celebra tu éxito y quien lo tolera con los dientes apretados. El avance solitario es el más poderoso. Cuando dependes de la aprobación ajena, te vuelves vulnerable a su desaprobación. Cuando buscas validación externa, entregas tu poder a quienes pueden retirártelo en cualquier momento. Pero cuando aprendes a caminar solo, cuando tu convicción interna es más fuerte que cualquier opinión externa, te vuelves imparable. La soledad del líder no es castigo, es privilegio. Es el espacio donde se forjan las decisiones que cambiarán tu destino. No esperes que todos celebren tu crecimiento. Muchos lo lamentarán en silencio. Algunos intentarán sabotearlo con sutileza. Otros te abandonarán sin explicación porque tu luz les muestra su propia oscuridad. Y está bien, porque tu objetivo nunca fue ser amado por todos, sino ser respetado por ti mismo. Cuando tu mayor aprobación viene de tu propio reflejo, cuando tu mayor victoria es la paz que sientes al saber que estás avanzando, entonces nada ni nadie podrá detenerte. La pregunta no es si enfrentarás resistencia al avanzar. La pregunta es si tendrás el coraje de avanzar a pesar de ella, porque el dolor que sienten al verte crecer no es tu responsabilidad. Tú no eres culpable de su estancamiento, no eres responsable de su cobardía, no debes disculparte por tu ambición. Tu único deber es seguir, conquistar, elevarte y dejar que el mundo se ajuste a tu nueva realidad o se quede atrás, lamentándose de lo que nunca se atrevió a intentar. Existe un fenómeno psicológico que pocos reconocen pero todos experimentan: el confort colectivo de la mediocridad. Los grupos humanos tienden a establecer estándares promedio que todos aceptan como normales, creando una zona de seguridad donde nadie destaca demasiado ni fracasa estrepitosamente. Esta mediocridad compartida genera un sentido de pertenencia, una falsa sensación de que están bien porque todos están igual. Pero cuando alguien rompe ese pacto silencioso y decide sobresalir, el grupo reacciona con hostilidad porque ese individuo ha violado las reglas no escritas de la tribu. Tu decisión de avanzar es una declaración de independencia. Estás diciendo al mundo que no aceptas las limitaciones que otros han normalizado, que no te conformas con lo que la mayoría considera suficiente, que tus ambiciones superan el techo que la sociedad ha impuesto. Esta declaración es revolucionaria. Y toda revolución genera resistencia. Los defensores del status quo te verán como una amenaza porque tu existencia cuestiona la validez de sus elecciones, porque tu movimiento sugiere que ellos también podrían moverse, pero eligieron la comodidad del estancamiento. Ahora dime en los comentarios desde qué país me estás viendo, porque necesito saber dónde están despertando los verdaderos conquistadores. El precio de la excepcionalidad es la soledad temporal. Cuando subes de nivel, dejas atrás a quienes no pueden o no quieren acompañarte. Esto crea un vacío doloroso al principio, especialmente si esas personas eran importantes para ti. Pero este vacío es necesario porque libera espacio para quienes vibran en tu nueva frecuencia, para quienes comparten tu visión, para quienes entienden que el crecimiento no es traición, sino evolución. La mayoría de las personas prefiere la certeza de la mediocridad a la incertidumbre de la grandeza. Saben que si intentan algo extraordinario, podrían fracasar.
y ese riesgo les aterroriza más que la garantía de vivir una vida ordinaria. Entonces, construyen elaboradas justificaciones para su inacción. No es el momento adecuado. No tienen los recursos necesarios. Las circunstancias no son favorables. Pero la verdad es más simple y más dolorosa. Tienen miedo. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo a descubrir que no son tan especiales como secretamente creen ser. Cuando tú decides actuar a pesar del miedo, cuando avanzas sin garantías, cuando arriesgas todo por una visión que solo tú puedes ver, te conviertes en un espejo brutal de su cobardía. Tu valentía les recuerda su propio terror. Tu acción les confronta con su inacción. Tu progreso les demuestra que las excusas que repiten son mentiras autoimpuestas. Y eso les duele. No te odian a ti, odian lo que representas, la posibilidad de que hayan desperdiciado años protegiendo una comodidad que nunca valió la pena. La envidia es el tributo que la mediocridad paga a la excelencia. Cuando alguien te envidia, en realidad te está reconociendo como superior. Su resentimiento es una confesión involuntaria de tu valor, una admisión tácita de que has logrado algo que ellos desean, pero no pueden alcanzar. Por eso, cuando detectes envidia, no te ofendas, reconócela como lo que es. Validación disfrazada de hostilidad. Significa que estás haciendo algo correcto, que te estás moviendo en la dirección correcta, que estás generando el impacto que buscabas. El sabotaje sutil es el arma favorita de quien no puede competir abiertamente. No te atacarán de frente porque eso requeriría coraje y convicción. En cambio, sembrarán dudas en tu mente. Cuestionarán tus decisiones con falsa preocupación. Minimizarán tus logros con comentarios aparentemente inocentes. Te dirán que vas muy rápido, que deberías ser más prudente, que tu ambición es excesiva. Pero lo que realmente están diciendo es: regresa al nivel donde me siento cómodo comparándome contigo. No me obligues a enfrentar mi propia mediocridad elevándote tanto. Aprende a identificar estas tácticas y blindarte contra ellas. La mejor defensa es la indiferencia estratégica. No gastes energía defendiéndote, explicándote o justificándote ante quienes ya decidieron no entenderte. Tu tiempo es demasiado valioso para invertirlo en convencer a quien no quiere ser convencido. En cambio, canaliza esa energía en tu propio crecimiento, en fortalecer tu visión, en construir resultados tan contundentes que cualquier crítica se vuelva irrelevante frente a la evidencia de tu éxito. Hay una diferencia crucial entre quien te cuestiona porque quiere ayudarte y quien te cuestiona porque quiere detenerte. El primero te hace preguntas difíciles para fortalecer tu estrategia. Te señala riesgos reales que podrías estar ignorando. Te ofrece perspectivas que enriquecen tu visión. El segundo te hace preguntas diseñadas para sembrar inseguridad. Te señala obstáculos exagerados para paralizarte. Te ofrece consejos que disfrazan su deseo de verte rendirte. Aprende a distinguir entre ambos y responde en consecuencia. Acepta la crítica constructiva e ignora el sabotaje disfrazado. El crecimiento auténtico siempre genera incomodidad en tu entorno. Si todos están cómodos con tu progreso, probablemente no estés creciendo lo suficiente. La verdadera transformación desafía normas, rompe paradigmas, cuestiona verdades establecidas. Y eso, inevitablemente, genera fricción con quienes tienen interés en mantener las cosas como están. No busques la aprobación universal, busca el respeto de quienes valoras y la paz interna de saber que estás siendo fiel a tu potencial, porque al final del día, la opinión que realmente importa es la tuya propia, cuando te miras al espejo y evalúas si estás viviendo a la altura de quien sabes que puedes ser. La arquitectura del resentimiento tiene una estructura predecible. Primero viene la sorpresa cuando empiezas a moverte.
porque nadie esperaba que lo hicieras. Luego llega la incredulidad disfrazada de escepticismo, donde minimizan tus primeros logros atribuyéndolos a la suerte o las circunstancias. Después aparece la negación, donde se niegan a reconocer tu progreso porque aceptarlo implicaría admitir su propio estancamiento. Finalmente, emerge el resentimiento puro, la amargura de quien ve cómo te alejas mientras ellos permanecen inmóviles. Entiende que este proceso no es personal, no tiene que ver contigo como individuo, sino con lo que representas para su narrativa interna. Durante años construyeron una historia que justificaba sus limitaciones, una explicación elaborada de por qué las cosas son como son y no pueden cambiar. Tu progreso destruye esa historia, demuestra que el cambio es posible, que las circunstancias pueden superarse, que las excusas eran solo eso, excusas. Y eso los obliga a enfrentar una verdad devastadora. No son víctimas de las circunstancias, sino prisioneros de sus propias decisiones. Escribe en los comentarios de qué región me estás viendo, porque quiero saber dónde están los guerreros que ya entendieron esta verdad. La culpa es más fácil de aceptar cuando se puede proyectar externamente. Si tu fracaso puede atribuirse a factores externos, tu ego permanece intacto. Pero si reconoces que tu estancamiento es resultado de tus propias decisiones, debes enfrentar tu responsabilidad. Por eso muchos preferirán atacarte antes que examinar sus propias elecciones. Es más cómodo convertirte en el villano de su historia que aceptarse como los protagonistas de su propia tragedia. El fenómeno se intensifica cuando compartes el mismo punto de partida que ellos. Si vinieran de mundos completamente diferentes, podrían racionalizar tu éxito como producto de ventajas que ellos nunca tuvieron. Pero cuando empezaron en el mismo lugar, cuando tuvieron acceso a las mismas oportunidades, cuando enfrentaron obstáculos similares, tu éxito se vuelve imperdonable, porque elimina cualquier excusa, porque demuestra que la diferencia no estaba en las circunstancias, sino en las decisiones. Y eso es algo que su ego no puede tolerar. La trampa de la falsa humildad es particularmente peligrosa aquí. Algunos intentarán que minimices tus logros para hacerlos sentir mejor. Te pedirán que no celebres demasiado tus victorias porque eso los hace sentir incómodos. Te sugerirán que seas más discreto con tu éxito para no generar envidias. Pero ceder a estas demandas es traicionarte a ti mismo. Tu grandeza no necesita disculpas. Tus logros no requieren permiso para ser celebrados. Si alguien se siente incómodo con tu luz, el problema es su oscuridad, no tu brillo. Existe una estrategia manipuladora que debes reconocer, el intento de cargarte con su peso emocional. Te harán sentir culpable por avanzar mientras ellos se quedan atrás. Te dirán que has cambiado, que ya no eres el mismo, que los has abandonado. Usarán el lenguaje de la lealtad y la amistad para encadenar tu progreso a su estancamiento. Pero la verdadera lealtad nunca exige que alguien permanezca pequeño para hacer sentir grande a otro. La verdadera amistad celebra el crecimiento mutuo, no demanda sacrificio del éxito propio en el altar de la mediocridad compartida. La presión social para conformarse es una de las fuerzas más poderosas que enfrentarás. Está diseñada evolutivamente para mantener la cohesión del grupo y durante milenios funcionó porque la supervivencia dependía de permanecer unidos. Pero en el mundo moderno, esta presión se ha convertido en una prisión que mantiene a las personas atrapadas en vidas que no les pertenecen. Cuando decides romper estas cadenas, cuando eliges tu potencial sobre la aprobación grupal, desencadenas una reacción violenta porque estás desafiando un mecanismo de control profundamente arraigado en la psique colectiva. Reconoce que algunos nunca te perdonarán tu éxito.
No importa cuánto lo expliques, cuánto compartas tu proceso, cuánto demuestres que también pagaste precios altos. Para ellos, tu victoria siempre será injusta porque en su mente distorsionada por el resentimiento, cualquier cosa que obtengas es algo que les quitaste. Operan desde una mentalidad de escasez, donde tu ganancia es automáticamente su pérdida. No puedes razonar con esta mentalidad, solo puedes trascenderla. Deja de intentar que entiendan tu camino y concéntrate en continuarlo. El verdadero poder emerge cuando dejas de necesitar su comprensión, cuando tu convicción interna es tan sólida que la opinión externa se vuelve irrelevante, cuando tu propósito es tan claro que las críticas no pueden desviarte. Este es el punto de inflexión donde pasas de ser alguien que reacciona a la hostilidad a alguien que simplemente la trasciende. Ya no gastas energía defendiéndote porque no hay nada que defender. Tu vida, tus resultados, tu paz interna son toda la justificación que necesitas. La ironía final es que muchos de quienes hoy te critican por avanzar, mañana te admirarán cuando seas seguro hacerlo. Cuando tu éxito sea tan evidente que negarlo los haría ver ridículos. Cuando tu posición sea tan establecida que asociarse contigo les dé estatus. Entonces vendrán con palabras dulces, fingiendo que siempre creyeron en ti, reclamando haber sido parte de tu camino desde el principio. Y tú, desde tu nueva perspectiva, verás esta transformación con la sabiduría de quien entiende la naturaleza humana. La mayoría no te apoya cuando lo necesitas, te celebra cuando ya no lo necesitas. La verdad más difícil de aceptar sobre el crecimiento personal es que cambiarás tanto que te volverás irreconocible para quienes te conocieron antes. Y eso está bien. El crecimiento auténtico no es una modificación superficial de hábitos, es una transformación profunda de identidad. La persona que eras cuando comenzaste este camino no es la misma que serás cuando lo completes, y quienes se relacionaban con tu versión antigua no necesariamente podrán conectar con tu versión evolucionada. Este proceso de metamorfosis es tanto liberador como doloroso. Liberador porque finalmente estás convirtiéndote en quien siempre supiste que podías ser. Doloroso porque implica dejar atrás no solo hábitos destructivos, sino también relaciones que ya no resuenan con tu nueva frecuencia. Algunas personas entraron a tu vida para enseñarte lecciones específicas, no para acompañarte todo el camino. Reconocer esto sin amargura es señal de madurez. Agradecer lo que compartieron y liberarlo sin resentimiento es acto de sabiduría. El miedo a la soledad mantiene a millones prisioneros en relaciones que ya no los nutren. Prefieren la compañía mediocre a la posibilidad de estar solos mientras encuentran conexiones auténticas. Pero la soledad temporal es inversión, no pérdida. Es el espacio necesario para que emerja tu verdadero yo, para que claridad reemplace confusión, para que propósito reemplace distracción. La soledad elegida conscientemente es poder. La compañía aceptada desesperadamente es debilidad. Comenta de qué país me estás viendo, porque quiero saber dónde están los valientes que ya entendieron que estar solos es mejor que estar mal acompañados. Existe una diferencia fundamental entre estar solo y sentirse solo. Puedes estar rodeado de personas y sentirte profundamente solo, si ninguna de ellas te entiende realmente. Y puedes estar físicamente solo, pero sentirte profundamente conectado contigo mismo y con tu propósito. La soledad es estado físico. La solitud es elección emocional. El primero es neutral. El segundo es poderoso. Cuando avanzas significativamente, accedes a nuevos niveles de conciencia que la mayoría nunca experimentará.
Comienzas a ver patrones que antes eran invisibles, a entender dinámicas que antes eran confusas, a percibir verdades que antes estaban ocultas. Esta expansión de percepción es gift y maldición simultáneamente. Gift porque te da ventajas estratégicas enormes. Maldición porque te separa cognitivamente de quienes todavía operan en niveles anteriores de conciencia. Ya no puedes fingir que no ves lo que ves. Ya no puedes pretender que las conversaciones superficiales te satisfacen. Ya no puedes conformarte con relaciones que no honran tu profundidad. La responsabilidad del conocimiento es pesada. Una vez que sabes, no puedes no saber. Una vez que ves, no puedes fingir ceguera. Una vez que creces, no puedes regresar a la inocencia de la ignorancia. Esta irreversibilidad del crecimiento significa que cada nivel que alcanzas te compromete a seguir subiendo. No hay retorno cómodo al estancamiento previo porque ahora sabes demasiado. Has visto demasiado. Has experimentado demasiado. El único camino es hacia adelante, incluso cuando adelante signifique adentrarte más en territorio desconocido. Los momentos más oscuros del camino no son cuando enfrentas obstáculos externos, sino cuando dudas internamente. Cuando te preguntas si vale la pena el precio que estás pagando, si no sería más fácil rendirte y regresar a la normalidad. Si realmente tienes lo necesario para completar la transformación. Estos momentos de duda son normales, son esperables, son parte del proceso. No significan que estés en el camino equivocado, significan que estás en la parte más difícil del camino correcto. La diferencia entre quienes completan la transformación y quienes abandonan a medio camino no está en el talento ni en las circunstancias. Está en la capacidad de atravesar esos momentos oscuros sin rendirse. En la habilidad de seguir moviendo las piernas cuando cada músculo grita por detenerse. En la disciplina de hacer lo necesario incluso cuando no hay ganas. Especialmente cuando no hay ganas. Porque los resultados extraordinarios nunca emergen de esfuerzos ordinarios. La grandeza siempre demanda más de lo que crees poder dar, y luego un poco más. Tu compromiso con tu evolución debe ser más fuerte que tu comodidad con el estancamiento. Esto significa tomar decisiones difíciles repetidamente. Significa priorizar tu crecimiento sobre la aprobación social. Significa invertir en ti mismo cuando otros dudan de ti. Significa continuar cuando todos los indicadores externos sugieren que deberías parar. Esta obsesión con tu propia evolución no es egoísmo, es responsabilidad. Porque cuando te conviertes en la mejor versión de ti mismo, no solo te beneficias tú, beneficias a todos los que eventualmente entrarán en contacto con esa versión elevada. El mundo no necesita más personas atrapadas en su potencial no realizado. Ya hay suficientes. Lo que el mundo necesita desesperadamente son individuos dispuestos a hacer el trabajo interno necesario para convertirse en quienes nacieron para ser. Personas dispuestas a pagar los precios que otros no pagarán para obtener los resultados que otros nunca obtendrán. Líderes dispuestos a caminar solos cuando sea necesario porque entienden que la soledad temporal es el precio de entrada a la grandeza permanente. La pregunta no es si enfrentarás estos desafíos. La pregunta es si tendrás el coraje de enfrentarlos sin rendirte, sin quejarte, sin permitir que las opiniones ajenas definan tu destino. La envidia es enfermedad del alma que corroe desde dentro. No afecta principalmente a quien es envidiado, sino a quien envidia. El envidioso vive en estado constante de comparación amarga, midiendo su vida contra la de otros y siempre encontrándose deficiente. Esta comparación perpetua es tortura autoimpuesta, prisión mental de la que solo pueden escapar cambiando su perspectiva.
pero la mayoría prefiere seguir sufriendo antes que admitir que su dolor es autogenerado. Cuando detectes envidia dirigida hacia ti, no la tomes personalmente. No tiene nada que ver con quién eres y todo que ver con quién no son ellos. Su resentimiento es confesión de insuficiencia percibida, grito silencioso de alguien que se siente inadecuado. La respuesta sabia no es el contraataque, sino la compasión desapegada. Compasión porque reconoces el sufrimiento detrás del ataque. Desapegada porque no permites que ese sufrimiento ajeno contamine tu paz interior. Sin embargo, compasión no significa tolerar abuso. No significa permitir que proyecten su toxicidad sin consecuencias. Significa entender sin absorber, reconocer sin involucrarte. La compasión sabia establece límites claros. Dice, entiendo tu dolor, pero no permitiré que se convierta en mi problema. Reconozco tu lucha, pero no sacrificaré mi paz por tu comodidad. Te deseo bien, pero desde la distancia necesaria para proteger mi energía. Dime en los comentarios desde qué región me estás viendo, porque necesito saber dónde están los que ya aprendieron a establecer límites saludables. Los límites son acto de autorrespeto, no de egoísmo. Cuando estableces límites claros sobre qué aceptas y qué rechazas en tus relaciones, estás declarando al mundo tu propio valor. Estás diciendo, me valoro lo suficiente como para no tolerar maltrato, incluso cuando viene disfrazado de preocupación o amor. Los límites sanos filtran relaciones tóxicas y preservan energía para conexiones auténticas. Muchos confunden establecer límites con construir muros. Los muros son defensivos, rígidos, impermeables. Están diseñados para bloquear todo, tanto amenazas reales como oportunidades legítimas. Los límites son selectivos, flexibles, estratégicos, permiten entrada a lo que nutre y bloquean lo que daña. Los muros nacen del miedo y crean aislamiento. Los límites nacen del amor propio y crean espacios seguros para crecimiento auténtico. La práctica de establecer límites debe comenzar con uno mismo. Los límites externos con otros son extensión de límites internos contigo mismo. Si no puedes establecer límites con tus propios hábitos destructivos, con tu propia voz crítica interna, con tus propias tendencias autosaboteadoras, difícilmente podrás establecer límites efectivos con otros. La disciplina personal es fundamento de todas las demás formas de orden en tu vida. Cuando empiezas a establecer límites donde antes no había, enfrentarás resistencia de quienes se beneficiaban de tu falta de límites. Acusarán tu cambio de egoísmo, dirán que has cambiado para mal, usarán culpa como herramienta para hacerte retroceder. Esta resistencia es prueba de que tus límites son necesarios. Si nadie se queja cuando estableces límites, probablemente no eran necesarios. El hecho de que alguien reaccione negativamente confirma que estaba siendo usado de formas que no debías permitir. La culpa es arma favorita de manipuladores. Te harán sentir mal por priorizar tu bienestar, por decir no cuando necesitas decir no, por alejarte de situaciones que te dañan. Pero sentir culpa por protegerte es programación disfuncional que debes desactivar. No eres responsable de la felicidad ajena a costa de tu propia destrucción. No debes sacrificar tu salud mental para validar la inseguridad de otros. No tienes obligación de prenderte fuego para mantener calientes a quienes nunca te dieron ni una chispa cuando tú necesitaste calor. Reconoce que algunas personas solo valoran tu presencia por lo que pueden extraer de ti. Cuando estableces límites que impiden esa extracción, revelan su verdadera naturaleza. No lamentan perderte como persona, lamentan perder acceso a lo que proveías.
Esta revelación es dolorosa pero liberadora. Duele descubrir que ciertas relaciones eran transaccionales en lugar de genuinas, pero libera porque te permite redistribuir energía hacia conexiones auténticas que honran tu valor intrínseco, no solo tu utilidad funcional. El proceso de curación después de establecer límites necesarios toma tiempo. Has acumulado años de patrones disfuncionales, de complacer a otros a tu propio costo, de priorizar paz externa sobre paz interna. Estos patrones no se deshacen de la noche a la mañana. Requieren vigilancia constante, corrección repetida, reafirmación continua. Pero con cada límite que estableces y mantienes, fortaleces músculo de autorrespeto que eventualmente se vuelve automático. Llega momento en que proteger tu paz se vuelve tan natural como respirar, donde decir no deja de generar culpa y empieza a generar alivio. La verdadera batalla no es contra quienes te atacan desde fuera, sino contra las dudas que susurran desde dentro. Los enemigos externos son obvios, identificables, enfrentables, pero el saboteador interno es sutil, persistente, conoce tus debilidades íntimas, habla con tu voz, usa tus miedos, explota tus inseguridades. Este enemigo interno es el más peligroso porque tiene acceso total a tu mente sin necesidad de permiso. La victoria externa comienza con conquista interna. Si no has domado los demonios de tu propia psique, cualquier éxito externo será temporal y frágil. Puedes acumular logros impresionantes, pero si tu fundamento interno está fracturado, todo el edificio colapsará eventualmente. Por eso el trabajo interno no es lujo opcional, sino requisito fundamental. No es preparación para la batalla real, es la batalla real. Este trabajo interno requiere honestidad brutal contigo mismo. Debes enfrentar las verdades que has estado evitando, reconocer los patrones que has estado negando, aceptar las responsabilidades que has estado proyectando. Esta honestidad es dolorosa porque destruye ilusiones cómodas que has construido para proteger tu ego. Pero solo destruyendo esas ilusiones puedes construir algo sólido sobre verdad en lugar de arena de autoengaño. Escribe en los comentarios de qué país me estás viendo, porque quiero saber dónde están los guerreros que tienen el coraje de enfrentar sus propias verdades. La mayoría huye de esta confrontación interna. Prefiere mantenerse ocupada con distracciones externas que enfrentar el silencio donde las verdades incómodas emergen. Por eso existe tanto ruido en el mundo moderno. No es coincidencia que la era de mayor conectividad externa coincida con la era de mayor desconexión interna. Las personas llenan cada momento con estímulos porque el vacío les aterra, porque en ese vacío habitan las preguntas que no quieren responder. Pero el crecimiento real requiere ese vacío, ese silencio, esa soledad donde puedes escuchar tu propia voz sin interferencia del mundo. En ese espacio sagrado de introspección es donde ocurre la verdadera transformación. No en seminarios motivacionales, no en libros de autoayuda, no en técnicas y estrategias. Esas herramientas son útiles pero secundarias. La transformación real ocurre en la quietud donde confrontas quién has sido y decides quién serás. La decisión de cambiar es instantánea. La implementación de ese cambio es proceso de toda la vida. Puedes decidir en un momento que ya no serás la persona que eras, pero convertirte efectivamente en la persona que quieres ser requiere miles de pequeñas decisiones alineadas con esa visión. Requiere elegir el camino difícil cuando el fácil está disponible. Requiere hacer lo correcto cuando nadie está mirando. Requiere mantenerte fiel a tus principios cuando la conveniencia sugiere flexibilizarlos.
La integridad no es lo que haces cuando alguien está mirando, sino lo que haces cuando nadie puede verte. Es la coherencia entre quien dices ser y quien realmente eres cuando las máscaras caen. Esta integridad es fundamento del poder verdadero porque genera respeto propio inquebrantable. Cuando sabes que tus acciones privadas honran tus valores declarados públicamente, caminas con autoridad que ninguna crítica externa puede socavar. El autoengaño es cáncer del alma. Es proceso mediante el cual te convences de que tus acciones destructivas son justificables, que tus excusas son razones válidas, que tu estancamiento es circunstancial en lugar de elegido. Este autoengaño te mantiene atrapado porque es imposible resolver problema que no reconoces que existe. Mientras puedas culpar a factores externos por tu situación, nunca tomarás responsabilidad por cambiarla. El primer paso hacia libertad es aceptar responsabilidad radical por tu vida actual, incluso por partes que genuinamente no fueron tu culpa. No porque seas responsable de lo que te hicieron, sino porque eres responsable de lo que haces con ello. Victimización es estrategia de sobrevivencia que se convierte en prisión. Inicialmente sirve propósito útil, valida dolor real, genera compasión necesaria, pero prolongada indefinidamente se transforma en identidad que impide crecimiento. Mientras te defines por lo que te hicieron en lugar de por lo que has superado, permaneces encadenado al pasado. Tu historia no debe determinar tu destino. Tus heridas pueden informar tu sabiduría sin definir tu identidad. La pregunta crucial no es qué te pasó, sino quién decides ser a pesar de lo que te pasó. Esta pregunta separa víctimas perpetuas de sobrevivientes que se convierten en victoriosos. Ambos experimentaron dolor similar. La diferencia está en la respuesta. Uno permitió que el dolor lo definiera. El otro usó el dolor como combustible para transformación. Uno quedó atrapado en el pasado, el otro lo convirtió en escalón hacia el futuro. Tú decides en qué categoría caes con cada elección que haces cada día. El concepto de justicia en el universo es ilusión reconfortante, pero engañosa. No existe balance cósmico que garantice que el esfuerzo será recompensado o que la maldad será castigada. El universo es neutral, indiferente, mecánico. Opera según leyes físicas, no morales. Esta verdad es liberadora porque destruye la expectativa paralizante de que las cosas deberían ser justas. No deberían ser nada, simplemente son. Y tu tarea no es lamentarte de esta neutralidad, sino aprender a navegar efectivamente dentro de ella. La queja es desperdicio de energía vital. Cada minuto gastado lamentando lo que no puedes cambiar es minuto robado de enfocarte en lo que sí puedes cambiar. La realidad no se modifica con quejas, se modifica con acción estratégica. Los quejosos crónicos viven en estado perpetuo de impotencia porque han entrenado su cerebro a buscar problemas en lugar de soluciones. Se han convertido en víctimas profesionales que coleccionan injusticias como trofeos que validan su falta de progreso. Comenta de qué región me estás viendo, porque quiero saber dónde están los que ya entendieron que la queja es veneno y la acción es antídoto. Cuando canalizas la energía de la frustración hacia construcción en lugar de destrucción, transformas obstáculos en oportunidades. Cada problema se convierte en puzzle que resolver, cada obstáculo en desafío que superar. Esta recontextualización mental es habilidad que separa exitosos de fracasados. Ambos enfrentan problemas similares. Unos se paralizan, otros se movilizan. La responsabilidad es poder. Cuando aceptas responsabilidad total por tu vida, recuperas poder total sobre tu destino.
Mientras culpes factores externos, entregas tu poder a esos factores. Declaras impotencia, admites que eres víctima de circunstancias. Pero cuando asumes responsabilidad radical, incluso por cosas que objetivamente no fueron tu culpa, reclamas autoridad sobre tu futuro. Ya no estás a merced del mundo, estás co-creando activamente tu realidad. Este principio suena abstracto, pero tiene aplicaciones concretas inmediatas. Si fracasaste en proyecto, en lugar de culpar economía, competencia o mala suerte, pregunta, ¿qué pude haber hecho diferente? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué habilidades me faltaban? Esta línea de cuestionamiento es incómoda porque te obliga a enfrentar tus limitaciones, pero es única que genera aprendizaje real. La culpa externa genera resentimiento estéril. La responsabilidad interna genera crecimiento exponencial. La diferencia entre ganadores y perdedores no está en cuántas veces caen, sino en cómo se levantan. Todos caen, todos fracasan, todos enfrentan reveses devastadores, pero ganadores extraen lecciones de cada caída, ajustan estrategia, vuelven más inteligentes y fuertes. Perdedores extraen excusas, refuerzan victimización, regresan más débiles o no regresan. El fracaso es feedback neutral. Tu interpretación de ese feedback determina si evoluciona tu estrategia o solidifica tu estancamiento. El miedo al fracaso paraliza más personas que el fracaso mismo. Millones viven vidas mediocres no porque intentaron algo grande y fallaron, sino porque nunca intentaron nada por miedo a fallar. Esta es tragedia más grande, no vivir a la altura del potencial por terror a descubrir límites. Pero los límites no se descubren, se crean. Cada vez que decides no intentar algo por miedo, estableces límite autoimpuesto. Cada vez que intentas algo a pesar del miedo, expandes posibilidades disponibles. La valentía no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo. Los cobardes esperan que el miedo desaparezca antes de actuar. Por eso nunca actúan porque el miedo nunca desaparece completamente. Los valientes sienten el mismo miedo, pero se mueven de todas formas. Entienden que el miedo es señal de que están al borde de algo significativo, indicador de que están saliendo de zona de confort donde ocurre el crecimiento real. La zona de confort es prisión lujosa, es cómoda, familiar, segura, pero es también tumba de potencial no realizado. Cada día que permaneces dentro de sus límites es día que tu verdadero yo muere un poco más. La expansión requiere incomodidad constante, requiere hacer cosas que te asustan, requiere convertirte en aprendiz novato repetidamente en lugar de experto cómodo, en dominio limitado. El crecimiento exponencial nunca viene de mejora incremental dentro de zona de confort. Viene de saltos cuánticos que ocurren cuando te fuerzas a operar en niveles superiores antes de sentirte completamente preparado. Si esperas sentirte listo, nunca empezarás. La preparación perfecta es mito, excusa sofisticada para la procrastinación. Comenzar imperfectamente es infinitamente superior a prepararse perpetuamente, porque en la acción aprendes lo que ninguna preparación puede enseñar. Descubres recursos que no sabías que tenías, desarrollas capacidades que creías imposibles, te conviertes en persona que la versión anterior de ti no podría haber imaginado. La percepción social es juego que solo pierdes si decides jugarlo. La mayoría gasta energía incalculable intentando controlar cómo otros los perciben, curando meticulosamente imagen pública mientras descuida identidad privada. Esta inversión es fundamentalmente errónea porque la percepción ajena está fuera de tu control. Puedes influirla, pero nunca controlarla completamente. Y mientras más intentas controlarla, más poder le entregas sobre tu paz interior. La libertad real viene de soltar necesidad de ser entendido por todos.
No todos tienen capacidad cognitiva o experiencial para comprender tu visión. Y está bien, tu trabajo no es convencer escépticos, sino materializar tu visión tan completamente que la evidencia hable por sí misma. Los resultados concretos son argumento más persuasivo que cualquier explicación verbal. Cuando construyes algo innegable, las opiniones se vuelven irrelevantes. La aprobación externa es droga adictiva que nunca satisface completamente. Cada dosis requiere dosis mayor siguiente para mantener el mismo efecto. Construyes tolerancia donde validación que antes te llenaba, ahora apenas registra. Esta adicción te convierte en esclavo de opinión popular, bailarín que se mueve según música que otros tocan. Tu valor fluctúa según humor colectivo en lugar de permanecer anclado en autoconocimiento sólido. Dime en los comentarios de qué país me estás viendo, porque quiero saber dónde están los que ya rompieron esta adicción a la aprobación. La validación debe venir de dentro, no de afuera. Cuando tu sentido de valor depende de reconocimiento externo, entregas control de tu estado emocional a personas que no te conocen, no te entienden y probablemente no te importan genuinamente. Esta dependencia es forma de esclavitud voluntaria donde tus captores ni siquiera saben que te tienen preso. El camino hacia libertad emocional requiere desarrollar sistema de validación interno independiente de feedback externo. Esto no significa ignorar retroalimentación útil, sino distinguir entre crítica constructiva de personas que te conocen y aman versus ruido destructivo de extraños que proyectan sus propias inseguridades. La primera merece consideración cuidadosa. La segunda merece indiferencia estratégica. Desarrollar este sistema interno requiere práctica deliberada. Comienza estableciendo tus propios estándares de éxito independientes de estándares sociales. ¿Qué significa éxito para ti específicamente? No para tus padres, no para sociedad, no para tu industria. Cuando defines éxito en tus propios términos, creas métrica personalizada contra la cual medir progreso. Esta métrica personalizada te libera de competencia externa porque ya no estás jugando el mismo juego que otros. La comparación es ladrón de alegría. Cuando te comparas constantemente con otros, ignoras que cada persona está corriendo carrera diferente, con punto de partida diferente, hacia destino diferente. La única comparación válida es entre quién eres hoy y quién eras ayer. Esta comparación longitudinal interna es única métrica relevante de progreso. Si hoy eres ligeramente mejor que ayer, estás ganando. Si hoy eres igual o peor que ayer, estás perdiendo. Todo lo demás es distracción. Las redes sociales han amplificado este problema exponencialmente. Ahora no solo te comparas con personas en tu círculo inmediato, sino con millones de extraños que curan cuidadosamente versiones idealizadas de sus vidas. Esta comparación masiva con realidades editadas crea expectativas imposibles y sentimientos de inadecuación universales. La solución no es desconectarse completamente, sino consumir conscientemente, recordando que estás viendo highlights de otros versus behind the scenes de tu propia vida. El antídoto a la comparación es gratitud. Cuando cultivas apreciación genuina por lo que tienes, en lugar de resentimiento por lo que te falta, cambias química cerebral. La gratitud activa regiones cerebrales asociadas con bienestar, mientras inhibe regiones asociadas con ansiedad y depresión. No es pensamiento mágico, New Age, sino neurociencia verificable. El cerebro agradecido es cerebro más feliz, más creativo, más resiliente. Pero gratitud no significa complacencia. Puedes estar agradecido por presente mientras trabajas activamente en crear mejor futuro. Esta dualidad es crucial. Gratitud por lo que es no contradice ambición por lo que será. Una ancla en presente,
otra impulsa hacia futuro. Equilibrio entre ambas crea estado mental óptimo, presente contento con urgencia constructiva, no ansioso por futuro incierto ni resentido por pasado inmutable, plenamente presente mientras consciente de dirección. La soledad del liderazgo es precio que pocos están dispuestos a pagar. No es soledad romántica de poeta incomprendido, sino aislamiento funcional de quien ve horizontes que otros ni siquiera saben que existen. Cuando tu visión se expande más allá de lo que tu entorno puede comprender, te encuentras en territorio extraño donde las conversaciones superficiales ya no te satisfacen y las preocupaciones comunes te parecen insignificantes. Esta separación no es arrogancia, es consecuencia inevitable de tu evolución. El líder genuino no busca esta soledad, la acepta como parte del camino. Entiende que mientras más alto sube, menos compañía encontrará, porque las multitudes prefieren la comodidad del valle a la exigencia de la cumbre. Y esto está bien. No todos nacieron para escalar montañas. Algunos nacieron para habitarlas, otros para observarlas desde lejos. Tu tarea no es convencer a todos de subir contigo, sino encontrar a los pocos que tienen la capacidad y el coraje de acompañarte en altitudes donde el aire es escaso y el camino es traicionero. La tentación más peligrosa que enfrentarás es diluir tu mensaje para hacerlo más digerible, redondear las verdades afiladas, suavizar las exigencias extremas, comprometer la pureza de tu visión por migajas de aceptación masiva. Esta tentación es seductora porque promete aliviar la soledad, porque ofrece el consuelo de pertenecer nuevamente, pero ceder a ella es traicionar todo lo que has construido. Tu visión es valiosa precisamente porque no es para todos, porque emerge de un lugar de verdad que la mayoría no tiene el coraje de habitar. Escribe en los comentarios de qué país me estás viendo, porque quiero saber dónde están los valientes que se niegan a diluir su verdad por popularidad. Los grandes transformadores de la historia nunca fueron populares en su tiempo. Fueron cuestionados, ridiculizados, atacados por proponer ideas que amenazaban el orden establecido. Galileo fue perseguido por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Sócrates fue ejecutado por hacer preguntas incómodas. Tesla murió pobre mientras sus inventos transformaban el mundo. La validación de las masas no es indicador de valor. Frecuentemente es indicador de mediocridad suficiente para no amenazar el status quo. Esto no significa que debas buscar deliberadamente el rechazo o romantizar el sufrimiento. Significa que debes estar preparado para enfrentarlo sin rendirte cuando aparezca. La diferencia crucial es esta. El mártir busca el sufrimiento como fin en sí mismo. El visionario acepta el sufrimiento como consecuencia inevitable de su misión. Uno se define por su dolor, el otro se define por su propósito y tolera el dolor que ese propósito exige. Tu convicción interna debe ser más fuerte que cualquier crítica externa. Habrá momentos donde absolutamente todos te dirán que estás equivocado, donde cada indicador aparente sugerirá que debes cambiar de curso. En esos momentos oscuros, cuando la duda te susurra al oído y el cansancio pesa en tus huesos, tu única ancla será la certeza interna que construiste en los días de claridad. Por eso el trabajo interno es fundamental. No se trata de motivación efímera, sino de convicción profunda, forjada en el fuego de la introspección brutal. El liderazgo auténtico es servicio, no performance. No se trata de proyectar imagen de líder, sino de hacer el trabajo que los líderes hacen cuando nadie está mirando. Tomar decisiones difíciles que benefician el colectivo, aunque te cuesten personalmente. Mantener estándares elevados cuando sería más fácil bajarlos. Decir verdades incómodas cuando las mentiras reconfortantes serían mejor recibidas.
Este tipo de liderazgo no genera aplausos inmediatos, pero construye legados duraderos. La mayoría confunde liderazgo con popularidad. Creen que el líder es quien tiene más seguidores, más likes, más atención. Pero el líder verdadero es quien tiene más impacto, quien genera más transformación real, quien deja el mundo genuinamente diferente de cómo lo encontró. Y frecuentemente este impacto solo se reconoce décadas después, cuando las consecuencias de sus decisiones se han manifestado completamente. Por eso el líder auténtico no trabaja por reconocimiento inmediato, sino por resultados a largo plazo que sobrevivirán mucho después de que él haya partido. Tu legado no será determinado por cuántos te amaron, sino por cuántos transformaste. No por cuán popular fuiste, sino por cuán valiente. No por cuánto acumulaste, sino por cuánto diste, de manera que realmente importó. Esta perspectiva temporal extendida te libera de la tiranía del presente, te permite tomar decisiones estratégicas que no rendirán frutos inmediatos, pero plantarán árboles bajo cuya sombra generaciones futuras descansarán. La pregunta que debe guiar cada decisión no es «¿esto me hará popular?», sino «¿esto está alineado con mi verdad más profunda?». Cuando esta última pregunta se convierte en tu brújula, las opiniones externas pierden su poder sobre ti. Ya no necesitas validación porque has encontrado algo infinitamente más valioso: integridad absoluta entre lo que crees y lo que haces. Y esa integridad genera un tipo de poder que ninguna cantidad de popularidad puede igualar. Es el poder de caminar por el mundo sabiendo que eres exactamente quien dices ser, que tus acciones privadas honran tus valores públicos, que si el mundo entero conociera cada uno de tus pensamientos y acciones, no encontrarían contradicción entre tu máscara social y tu rostro real. Llegamos al final de este recorrido y la verdad fundamental permanece inalterada. No todos soportan verte avanzar porque tu progreso les recuerda su estancamiento. Esta verdad no es pesimista, es liberadora. Te libera de la ilusión de que puedes crecer sin generar incomodidad en tu entorno. Te libera de la expectativa irreal de que todos celebrarán tu evolución. Te libera de la necesidad de disculparte por tu grandeza. El dolor que otros sienten al verte avanzar no es tu responsabilidad. Tú no causaste ese dolor, simplemente lo revelaste. Era preexistente, oculto bajo capas de excusas y justificaciones. Tu éxito simplemente removió esas capas y expuso la herida que siempre estuvo ahí. Cargar con la culpa por ese dolor es como culpar al termómetro por la fiebre. El termómetro no crea la temperatura, simplemente la muestra. De igual manera, tu éxito no crea su insuficiencia percibida, simplemente la hace visible. La pregunta esencial que debes responder no es ¿cómo puedo crecer sin incomodar a nadie? Esa pregunta no tiene respuesta porque el crecimiento genuino siempre genera fricción. La pregunta correcta es ¿estoy dispuesto a crecer a pesar de la incomodidad que genere? Y si la respuesta es sí, entonces debes aceptar las consecuencias con ecuanimidad. Algunas personas se alejarán, algunas te atacarán, algunas te abandonarán, y todas esas pérdidas son precio justo por tu libertad. Porque al final, la alternativa es permanecer pequeño para hacer sentir grandes a otros. Es vivir por debajo de tu potencial para no amenazar el ego ajeno. Es traicionar tu destino para preservar relaciones que solo existen en la medida que tú no cambies. Esta traición es demasiado costosa. El precio de tu auténtica grandeza nunca puede ser negociado a la baja para comprar aceptación temporal. Has llegado hasta aquí porque algo en ti sabe que mereces más de lo que has aceptado hasta ahora. Ese algo es tu verdadero yo llamando desde el futuro, mostrándote la versión de ti que aún no eres, pero que puedes convertirte. Ese llamado es sagrado. Ignorarlo es el único pecado imperdonable que puedes cometer contra ti mismo.
Porque todos los demás pecados pueden corregirse, todos los demás errores pueden enmendarse, pero una vida no vivida, un potencial no realizado, eso es irreversible. El momento de elegir es ahora. No mañana cuando tengas más recursos, no el próximo año cuando las circunstancias sean más favorables. Ahora con lo que tienes, donde estás, como eres. El momento perfecto es mito que los cobardes usan para justificar su inacción indefinida. El momento es ahora porque el ahora es lo único que realmente existe. El pasado es memoria, el futuro es imaginación, solo el presente es real y en este presente tienes el poder de elegir, seguir siendo quien has sido o empezar a convertirte en quien estás destinado a ser. Esta elección no se hace una vez y queda establecida permanentemente. Se hace cada día, cada hora, cada momento. Con cada decisión pequeña que acumulas, estás votando por el tipo de persona que te convertirás. Cada vez que eliges el camino difícil sobre el fácil, votas por tu mejor versión. Cada vez que actúas con integridad cuando podrías tomar el atajo corrupto, votas por tu mejor versión. Cada vez que dices la verdad cuando la mentira sería más conveniente, votas por tu mejor versión. Y con suficientes votos acumulados, eventualmente te despiertas y te das cuenta de que te has convertido en esa persona que admirabas de lejos, que los hábitos que parecían imposibles ahora son automáticos, que los estándares que parecían inalcanzables ahora son tu nueva normalidad, que las personas que te criticaban ahora te estudian tratando de descifrar tu fórmula. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero ocurre inevitablemente si mantienes el rumbo con disciplina inquebrantable. La vida que imaginas, la versión de ti que aspiras ser, el impacto que deseas crear, todo eso es posible. No es garantizado, pero es posible. Y esa posibilidad es suficiente para justificar el esfuerzo total. Porque incluso si te quedas corto de tu visión máxima, llegarás infinitamente más lejos que si nunca lo hubieras intentado. El fracaso en perseguir grandeza te deja en posición superior al éxito en perseguir mediocridad. Así que camina hacia adelante con la certeza de que estás en el camino correcto. No porque sea fácil, no porque todos lo aprueben, no porque esté garantizado el éxito, sino porque es tu camino, el único que honra a quien realmente eres. Y cuando finalmente llegues al final de tus días y mires hacia atrás evaluando tu vida, la única pregunta que importará será: ¿fui fiel a mi verdad? ¿Di todo lo que tenía? ¿Me atreví a vivir plenamente a pesar del miedo? Si puedes responder sí a esas preguntas, entonces habrás vivido una vida que valió la pena, independientemente de cuántos aplaudieron o criticaron en el proceso. Que tu progreso sea imparable, que tu visión sea inquebrantable, que tu coraje sea inagotable, y que aquellos a quienes les duele verte avanzar eventualmente encuentren el coraje de empezar su propio viaje en lugar de resentir el tuyo. Porque el mundo no necesita más personas estancadas quejándose de quienes se mueven. Necesita más personas moviéndose, inspirando a otros con su ejemplo, demostrando que la transformación no es privilegio de unos pocos elegidos, sino derecho de todos los que se atreven a reclamarlo.